Hola, gracias. Yo les voy a hablar un poco, vendría siendo un poquito la continuación de la charla anterior. Yo les voy a hablar de gravedad, evidencia de lo invisible. Con esto voy a buscar temas, bueno, voy a tratar temas sobre cómo se empezó a conceptualizar esto de la gravedad. Las primeras ideas que se tuvieron, por ejemplo, de Newton, que decía que era una fuerza, después de Einstein, y lo que hoy en día, pues, ¿qué es la gravedad? Porque no sabemos que existe, pero no sabemos qué la provoca. Y brevemente, para empezar, el ser humano siempre ha sido curioso por naturaleza, y él siempre empezó a observar las estrellas y de ahí empezó a hacer analogías con su propia vida, por ejemplo las constelaciones, pero también se estaba preguntando por qué estos objetos no caían como aquí en la Tierra una piedra. Entonces, por ejemplo, la Luna, ¿por qué no caía y por qué siempre se veía que estaba orbitando nuestro planeta? Eso creían los antiguos griegos. Pero lo que hoy en día sabemos es que la gravedad actúa como algo llamado, lo podemos ver desde este punto de vista, como algo llamado una fuerza central. ¿Qué es esto, una fuerza central? Es algo que siempre nos va a atraer. Por ejemplo, aquí en la Tierra, si queremos saltar muy alto, pues siempre vamos a estar atraídos por el centro de la Tierra. Entonces, bueno, los dibujos animados nos los han enseñado muy bien. Y en conclusión podríamos entender que la fuerza central, si lo entendemos como la gravedad, es que los planetas están orbitando el Sol. Pues están orbitando porque están en caída libre. Y por eso pasa lo mismo con la Luna. Como está a una gran distancia y una velocidad, pues resulta que la Luna está en caída libre por la acción de la fuerza de la gravedad que produce el planeta Tierra. Estas ideas sobre lo que es la gravedad se empezaron a originar en la antigua Jonia, que es más o menos esta zona, y uno de los grandes griegos, que fue Platón, empezó a introducir un nuevo concepto en este caso sobre los objetos, como la Luna que no caía, pues se introdujo el concepto del éter. Como en aquellos años no se conocía pues muy bien el desarrollo matemático todavía, pues todo lo empezaron a desarrollar como como cuestiones de dioses. Decían, ok, las cosas no caen porque hay una deidad ahí invisible que me sostiene los objetos. Y esta idea del éter predominó muchísimo porque se pensaba que el éter era el medio por el cual se trasladaba la luz. El sonido se traslada gracias a las partículas que tenemos en la atmósfera y por los choques que hay de elasticidad entre ellas, pero el éter se pensaba que era para la luz. Entonces se pensaba que el éter era como un fluido ahí medio viscoso, extraño. Pero también Galileo empezó a investigar estas observaciones sobre lo que era la gravedad. Él empezó a estudiar mucho lo que era el tiro parabólico y, como algunos cuentan, él también estudió la caída libre de los objetos. Él comprobó que objetos de distinta masa caían al mismo tiempo, y esto se debe a la aceleración de la gravedad. ¿Por qué hacían este tipo de experimentos? Porque antes los griegos, como Aristóteles, pues decía que si un objeto era muy pesado, este iba a caer primero que uno menos pesado. Entonces, estas ideas que proponían los griegos eran muy fuertes y predominaron muchísimos siglos. De ahí pues la Santa Inquisición se volvió muy agresiva, porque si querías refutar la idea de algún griego que dijo esto se comporta así, pues era muy peligroso. Pero Galileo pues fue valiente y pues empezó a enfrentar estas ideas. Hasta que llegó Isaac Newton. Isaac Newton empezó a desarrollar las ideas de la gravedad, que empezó a tomar las ideas de esta teoría de la gravedad de otras personas. Es por ello que Newton dicen que ha llegado tan lejos, porque se ha subido en nombres de gigantes. Eso lo dice por dos cosas. Uno, por su enemigo, que fue Hooke, que era un enano feo, y por eso decía que en nombres de gigantes, o sea, porque también las ideas que recapituló le ayudan mucho a generalizar esto que fue el concepto de una fuerza. Newton decía que esto de la gravedad actúa como pares de fuerza. Si tenemos la Tierra y la Luna, pues estas siempre van a actuar en fuerza. En pares, perdón. Y si estas nos las vamos alejándonos, pues la fuerza va a decaer como 1 sobre el cuadrado. O sea que si nos alejamos mucho más, la gravedad va a ser muy débil. Entendamos que la fuerza de gravedad es débil en el sentido de que si la comparamos con la fuerza electromagnética como dos imanes, pues el electromagnetismo es más fuerte que la gravedad. A eso me refiero con una fuerza débil. Y pues prepárense, más vale que teman, porque según con Newton estaba descrito todo, pero no es cierto. Newton decía que la fuerza de la gravedad era instantánea. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos quitan al Sol, pues la Tierra va a salir disparada inmediatamente, pero eso no pasa en realidad. Lo que pasaba es que hubo anomalías para tratar de explicar este tipo de cosas, y las ideas de Newton no funcionaban como tal. Esto se empezó a observar mucho en el planeta de Mercurio, en el cual su perihelio no obedecía
las ecuaciones de Newton y se pensaba que aquí había una atracción gravitacional medio extraña generada por un planeta que estaba ahí por el Sol que se llamaba Vulcano. De hecho en Star Trek salía, y eso se pensaba antes, se decía, ok, la anomalía que está presentando Mercurio en su dinámica se debe pues a un planeta medio extraño, y no fue necesario eso hasta que llegó pues el Albert Einstein. Pues Albert Einstein resolvió este gran problema, pero antes de ello podemos redefinir el concepto de luz. Pues como bien les venía diciendo, la luz se transmite a través de este fluido medio viscoso que es el éter, pero eso no existe, porque si la Tierra está rotando de oeste a este, se pensaba que este fluido se tenía que comprimir por la velocidad de rotación de la Tierra. Esto lo querían experimentar a través de un interferómetro en el cual hacían incidir un haz de luz en una especie semitransparente. Esto actuaba también como espejo, entonces el haz de luz se parte en dos y regresa, y querían medir la velocidad de regreso de aquí con respecto a esta. Y si este fluido se tiene que comprimir por la velocidad rotacional de la Tierra, pues obviamente la velocidad de aquí tenía que ser menor. Y no fue así, comprobaron que en todos lados era igual. Entonces eso que nos da una constante universal, la constante de la velocidad de la luz, que es de 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la información se transmite de 300.000 kilómetros por segundo. La Luna está a un poquito más de 300.000 kilómetros de la Tierra. Si yo volteo a ver la Luna, la estoy viendo como era hace aproximadamente un segundo. Entonces, la información que nos está llegando depende mucho de la velocidad de la luz. Entonces, por eso los astrónomos dependen mucho de la luz de las estrellas, es toda la información que tienen, porque si no tienen estrellas no pueden estudiar nada más que con lentes gravitacionales, posiblemente. Entonces, aquí como bien lo mencionaron en la charla anterior, Einstein decía que el espacio se curva. Se curva en el sentido de que la luz sigue trayectorias. Estas trayectorias se llaman geodésicas, estas curvaturas. Entonces, ok, si tenemos una constante que depende, la información depende de esta constante, y aparte el espacio se está curvando, podemos pensar como otra dimensión, no nada más tres espaciales, sino una temporal, ¿no? Entonces, fue una revolución en física muy fuerte. Esta comprobación se hizo, como lo mencionaron, a través de un eclipse en donde los astrónomos bien sabían que iba a haber una estrella justamente atrás del Sol en aquellos años, y cuando la Luna tapara al Sol, por este efecto de curvatura de la geodésica, que es el camino que sigue, se tendría que haber visto la estrella, y si efectivamente se vio, y ahí se comprobó que la materia está curvando al espacio. Entonces, esta cosa horrible que está aquí es la famosa ecuación de Einstein, las ecuaciones de campo de Einstein. Eso es un tren abandonado en Bolivia, y básicamente lo que nos dice esta ecuación es: el espacio le dice a la materia cómo moverse, y la materia le dice al espacio cómo curvarse, ¿no? Entonces, es lo que dice esta famosa ecuación. Y con esto ya podemos entender un poquito más lo que pasa con qué pasaría si nos quitaran al Sol. Pues por la distancia a la que está el Sol, nos daríamos cuenta, si llega Galactus y nos quita el Sol, pues nos daríamos cuenta en 8 minutos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que simplemente el espacio se comporta como una malla, se comporta como una geometría. Entonces, si quitamos esto, o sea, si tenemos un cuerpo muy masivo, la curvatura se va a ir desvaneciendo conforme a la distancia se va incrementando. Entonces, así funciona según la relatividad general de Einstein. Pero esto no pasó así. Después se vio otro fenómeno muy interesante. Este famoso astrónomo suizo, Fritz Zwicky, empezó a observar la velocidad rotacional de las galaxias. Y si nosotros pensamos, ok, vamos a irnos a las ideas de Newton. Newton nos decía que la fuerza gravitacional decrece con la distancia, ¿no? Entonces, la velocidad orbital que tienen las estrellas aquí tendría que ser mucho menor que las que están en el centro. Y eso no pasaba. Se empezó a observar que la velocidad orbital de las que estaban en el exterior era casi igual que las que estaban en el centro. Entonces tampoco respetaba las ideas de curvatura de Einstein, porque se tendría que ir desvaneciendo esta curvatura conforme a la distancia. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿La idea de la gravedad está mal o qué onda? ¿Qué está pasando? Pues lo que está pasando es que hoy en día hay algo llamado cosmología, el cual, pues estos científicos lo que buscan hacer es tratar de modificar las ecuaciones de campo de Einstein, esta ecuación que les enseñé en el tren de Bolivia, y tratar de describir una nueva idea de lo que vendría siendo la gravedad, añadiéndole un nuevo término, que es la materia oscura. Pero también hay otro sector de científicos, los cuales no están a favor de ese término extra de materia oscura, que no se puede ver, simplemente modifican las ecuaciones llamándole gravedad extendida o gravedad modificada. Entonces,
Son dos rubros de la física que ahorita son muy nuevos, están en choque porque o es uno o es otro, y pues ahorita están las observaciones con los lentes gravitacionales para comprobar efectivamente que hay materia oscura, y sí se han visto observaciones de ella. Entonces, ok, ya les hablé de lo que hace la gravedad, ok, curva el espacio, pero ¿qué es la gravedad? ¿Es una partícula? ¿Es el éter? ¿Un ente extraño? ¿Qué será, no? Pues aquí entran dos ramas de la física muy importantes, que es la correspondencia holográfica, es un nombre ahí medio extraño, y la teoría de cuerdas. ¿Qué es eso de la holografía? Grábense esta idea bien en la cabeza. Si nosotros queremos ver una imagen ahí medio extraña, una imagen en un plano en 2 dimensiones, posiblemente no la entendamos, pero si hacemos una serie de arreglos con espejos, la vamos a ver en 3D, la aumentamos una dimensión más para poder observar a mayor detalle la imagen y así poder describirla y entenderla mejor. Pues lo mismo pasa en la correspondencia holográfica. Pues lo que se trata de buscar actualmente es la partícula que genera la gravedad. ¿Por qué una partícula? Porque la luz está generada por una partícula fundamental que es el fotón. Entonces, todas estas partículas elementales se tratan de buscar en el colisionador de hadrones o de partículas, el cual está en Suiza, el CERN. Y se trata de hacer simplemente colisionar partículas. Imagínense que ustedes tienen 2 huevos de confeti, los chocan y todos los confetis salen. Cada confeti puede ser una partícula elemental, pero para encontrarla es muy, muy difícil. Se necesitan altísimas energías. Entonces, se dice que esa partícula elemental es el gravitón, el que genera la gravedad, pero es hipotético porque no se ha descubierto. Y como les venía diciendo, se necesitan de altas energías. ¿Por qué altas energías? Porque lo que mantiene a la materia unida es una partícula elemental que se llama los bariones. Por eso a la materia ordinaria luego los científicos le dicen materia bariónica. Pero se debe gracias a esas partículas elementales, los cuales mantienen a los protones que son de la misma carga unidos en el núcleo. Entonces, por eso se necesitan colisiones muy tremendas para hacer chocar esas partículas y que se rompan y ver lo que tienen en su interior. Cuando pasan este tipo de colisiones se ven como unas pequeñas ligaduras. Estas ligaduras se les llama campo bariónico. Aquí están los bariones actuando. Y esto tiene como una cosa de cuerdas, bueno, como una forma de cuerda. De ahí sale esto de teoría de cuerdas, de ahí sale este nombre. Pero según nada más para concluir, un resultado muy importante y que yo creo que es lo más teórico que puede haber ahorita en la física es que esto de la correspondencia holográfica te dice que la gravedad existe. Sí, nosotros sabemos que existe. Aquí en la Tierra se comporta como una fuerza. En el sistema solar no se comporta como una fuerza, se comporta más bien como una curvatura. En las galaxias, quién sabe qué sea, no sabemos. Pero según las matemáticas dicen que la gravedad puede ser la interacción de algún universo de 10 dimensiones. Según las matemáticas, como les decía esto de la holografía, para tratar de describir algo mejor, se le tuvo que hacer una serie de arreglos y subir una dimensión para ver la imagen mejor. Pues lo mismo pasa en esto. Si queremos explicar a lo mejor gravedad cuántica, pues no va a funcionar en 4 dimensiones, 3 espaciales y una temporal. Entonces para ello nos tenemos que ir a 10 dimensiones para tratar de explicar este fenómeno. Entonces es algo muy loco porque las matemáticas lo dicen, experimentalmente no lo sabemos. Otro ejemplo que les quiero poner de este tipo de interacciones, imagínense que ustedes viven en un plano, en una hoja plana, literal. Ustedes no conocen la esfera. Esta es una idea que usaba mucho Carl Sagan también. Entonces, si ustedes pasan una pelota a través de ese plano, no van a ver una esfera, nada más van a ver un círculo el cual va a crecer y decrecer en su diámetro, ¿no? Entonces, pues, algo así podría ser la gravedad. No lo sabemos, las matemáticas lo dicen. También las matemáticas dicen que para tratar de describir la gravedad y aumentarles dimensiones, tenemos que cambiar la curvatura del espacio, y de aquí salen las famosas teorías de los multiversos y que hay más universos y que universos paralelos y todo esto. De aquí sale todo esto. Entonces, pues la gravedad sabemos qué es, pero no sabemos aún qué la está provocando, ¿no? Gracias. ¿Preguntas?